Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Espero que estén listos para un buen plato de noticias jugosas porque hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de la farándula. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido al borde del asiento, con el corazón en un puño y la respiración contenida. Halil İbrahim Ceyhan y Esla Turkoglu. Sí, como lo oyen. Los rumores eran ciertos, las especulaciones estaban fundadas, las señales. Las señales no mentían. Parece que la tormenta ha amainado, las aguas han vuelto a su cauce y el amor. El amor ha triunfado. Hoy les traigo la confirmación oficial de que Halil y Esla están reconciliados. Y no solo eso, sino que se han ido de escapada romántica para celebrarlo. Antes de que me bombardeen con preguntas, déjenme decirles, sí, yo también estoy en shock. Después de todo el drama, los dimes y diretes, las indirectas en redes sociales. ¿Quién iba a pensar que volveríamos a verlos juntos y felices? Pero aquí estamos, y la vida siempre nos guarda sorpresas, ¿verdad? Pero a ver, antes de seguir, hagamos una pequeña pausa. Si eres nuevo por aquí, o si eres de los que se les olvida, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Créeme, no querrás perderte los próximos capítulos de esta telenovela en la vida real. Así que dale al botoncito rojo y únete a esta gran familia de chismosos empedernidos. Ahora sí, volvamos al meollo del asunto. ¿Cómo es que llegamos a esta reconciliación? ¿Qué pasó entre Halil y Esla? Y lo más importante, ¿dónde se han ido de escapada romántica? Prepárense porque les voy a contar todo lo que sé. Para entender el presente tenemos que recordar el pasado. Como bien saben, Halil y Esla saltaron a la fama gracias a su química innegable en la exitosa serie Emanet. Su relación en pantalla era tan creíble, tan intensa, que rápidamente traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real. Durante meses nos deleitaron con fotos juntos, mensajes cariñosos y miradas que lo decían todo. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Todo era miel sobre hojuelas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente las publicaciones juntos cesaron, las indirectas comenzaron a aparecer en sus redes sociales y los rumores de una posible ruptura empezaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que era una simple pelea, un bache en el camino. Pero la realidad era más dura de lo que queríamos aceptar. La confirmación oficial de la ruptura nunca llegó, pero el silencio era ensordecedor. Ambos se distanciaron, evitaron coincidir en eventos públicos y dejaron de seguirse en redes sociales. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura fueron muchas: celos profesionales, diferencias irreconciliables, presiones externas. La verdad es que nadie lo sabía con certeza, y ellos se encargaron de mantenerlo en secreto. Fue una etapa oscura para los fans, una decepción palpable en cada comentario y cada hilo de Twitter. Algunos incluso llegaron a culpar a la producción de Emanet, acusándolos de presionar a la pareja para que mantuvieran una relación pública solo por el bien del rating. Imaginen el nivel de histeria colectiva. Durante meses vivimos en la incertidumbre, lamentando la pérdida de una de nuestras parejas favoritas. Muchos fans se aferraban a la esperanza de una reconciliación, pero la mayoría pensábamos que era un sueño imposible. Pero el amor, señores, el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Y hablando de obstáculos, la prensa turca no se quedó atrás. Cada movimiento de Halil y Esla era analizado con lupa, buscando cualquier indicio de reconciliación o, por el contrario, de un nuevo romance. Era una verdadera cacería de brujas. Se les vinculó con otros actores y actrices, se inventaron historias y se tergiversaron declaraciones. Un verdadero caos mediático. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. En las últimas semanas empezamos a notar ciertas señales que nos hacían sospechar que algo estaba cambiando. Interacciones sutiles en redes sociales, comentarios enigmáticos de amigos cercanos, e incluso avistamientos furtivos en los mismos lugares. La chispa de la esperanza comenzaba a encenderse de nuevo. Recordemos aquella casual coincidencia en un restaurante de Estambul, donde varios fans juraron haber visto a Halil y Esla cenando en mesas separadas, pero lanzándose miradas cómplices.
O aquel accidental like de Alil a una foto de Esla en Instagram, que desató una tormenta de comentarios y especulaciones. Pequeños gestos que para nosotros, los chismosos, son oro puro. Pero la confirmación definitiva llegó hace apenas unos días. Unas fotos publicadas en las redes sociales de un hotel boutique en Capadocia confirmaron lo que todos sospechábamos: Alil y Esla estaban juntos. Y no solo juntos, sino disfrutando de una escapada romántica de ensueño. Capadocia, señores, Capadocia. El destino perfecto para reavivar la llama del amor. Con sus paisajes de ensueño, sus globos aerostáticos y sus hoteles de lujo, es el escenario ideal para una reconciliación de telenovela. Bravo por ellos por elegir un lugar tan mágico. Las fotos son de lo más reveladoras. Se les ve caminando de la mano, sonriendo, disfrutando de la compañía del otro. Hay una foto en particular que me ha robado el corazón. Se les ve abrazados al atardecer, con las chimeneas de hadas de Capadocia como telón de fondo. Es una imagen preciosa, digna de una película romántica. Dicen que la foto fue tomada por otro huésped del hotel, quien, al reconocer a la pareja, no dudó en inmortalizar el momento y compartirlo en sus redes sociales. Un verdadero héroe anónimo para nuestra comunidad de chismosos. Obviamente no han publicado ninguna foto juntos en sus perfiles personales. Todavía son cautelosos y prefieren mantener un perfil bajo. Pero las fotos del hotel hablan por sí solas. No hay duda de que están juntos y felices. Y hablando de mantener un perfil bajo, se rumora que ambos han contratado a un equipo de seguridad para evitar ser acosados por los paparazzi durante su escapada. Entendible después de todo el revuelo que ha causado su reconciliación. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿qué ha pasado para que se reconcilien? ¿Qué ha cambiado? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero podemos hacer algunas conjeturas. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, mis queridos chismosos. Así que prepárense para mis teorías. En primer lugar, creo que el tiempo ha jugado un papel fundamental. El distanciamiento les ha permitido reflexionar sobre su relación, valorar lo que tenían y darse cuenta de lo que realmente importa. A veces necesitamos alejarnos un poco para ver las cosas con claridad. Como dicen por ahí, la distancia es el olvido, pero en este caso, parece que la distancia ha servido para avivar la llama del amor. En segundo lugar, creo que han madurado como personas y como pareja. Han aprendido a superar sus diferencias, a comunicarse mejor y a apoyarse mutuamente. Han entendido que el amor no es perfecto, pero que vale la pena luchar por él. Recordemos que ambos son jóvenes y están en pleno crecimiento personal y profesional. Es normal que hayan cometido errores en el pasado, pero lo importante es que hayan aprendido de ellos y estén dispuestos a construir una relación más sólida y madura. Y en tercer lugar, creo que el amor que sienten el uno por el otro es demasiado fuerte para ignorarlo. A pesar de las dificultades, de los obstáculos, de los rumores. El amor siempre ha estado ahí, latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Y es que, señores, el amor verdadero es como un volcán dormido. Puede permanecer inactivo durante mucho tiempo, pero cuando entra en erupción, nada puede detenerlo. Ahora, ¿qué nos depara el futuro para Alil y Esla? No lo sabemos. Pero una cosa es segura, los fans estamos felices de verlos juntos de nuevo. Esperamos que esta reconciliación sea duradera y que puedan construir una relación sólida y feliz. Y hablando de fans, las redes sociales han estallado con mensajes de alegría y felicitaciones para la pareja. El hashtag #AlilIsla juntos de nuevo se ha convertido en trending topic mundial, demostrando el enorme impacto que tienen estos dos tortolitos en el público. Personalmente creo que se merecen esta segunda oportunidad. Son dos personas talentosas, carismáticas y con mucho amor para dar. Espero que puedan superar los errores del pasado y construir un futuro juntos. Les deseo lo mejor de todo corazón. Y si me permiten un consejo, les diría que se alejen de la prensa y se centren en su relación. Que no dejen que nadie ni nada interfiera en su felicidad. Y hablando de futuro, ¿qué significa esto para sus carreras? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? Esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Por el momento, no hay nada confirmado. Pero la posibilidad está ahí, y creo que sería un bombazo si decidieran trabajar juntos de nuevo. Imaginen la expectación que generarían. Sería como un reencuentro de leyenda, un evento televisivo que rompería todos los récords de audiencia.
De todas formas, independientemente de lo que decidan hacer con sus carreras, lo importante es que sean felices. Que disfruten de su amor, que se apoyen mutuamente y que construyan un futuro lleno de alegría y prosperidad. Eso es lo que realmente importa al final del día. Bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exclusiva y que hayan disfrutado tanto como yo al contarles esta historia de amor. Me he quedado sin aliento de tanto chismear. En resumen, Alil y Esla están reconciliados y se han ido de escapada romántica a Capadocia. Las fotos del hotel confirman la noticia y nos hacen creer en el poder del amor. No sabemos qué les depara el futuro, pero les deseamos lo mejor y esperamos que sean muy felices. ¡Que vivan los novios! Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ustedes son la mejor comunidad de chismosos del mundo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta reconciliación? ¿Creen que Alil y Esla están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan. Voy a leer cada uno de sus comentarios y responderé a los más interesantes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de esta gran noticia y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que siempre tenemos los chismes más jugosos y las noticias más frescas del mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y el análisis más profundo del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Ya tengo varios bombazos preparados para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Y si no triunfa, siempre nos queda el chisme. Besitos.